pasión por Formosa, llamada la hermosa. Hace muchos años, por el español, nacieron tus hijos que son de una raza, de sangre aborigen, criollo y guaraní. Lloran las palmeras, gimen tus lapachos, aquel sucumbido del tren que pasó. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta gélida noche de viernes damos inicio a una nueva edición de Pasión por Formosa. Aquí hay mucha pasión, mucho calor con nuestros invitados y tenemos a los invitados como por el Día del Ceremonial Argentino, obviamente a gente que se han jubilado y uno de ellos que está en actividad. Voy a empezar con el señor Severiano Maldonado, quien estuvo 53 años de servicio en ceremonial del gobierno. Así es. Bueno, empecé un 1 de febrero del 63 y gracias a Dios me fue todo bien. Si me permite, voy a presentar a los otros invitados. Después entramos a profundizar con cada uno. Correcto. El señor Domingo Delgadillo, así es, conocido como el abuelo, dice, no, cariñosamente. Ah, no, el abuelo era él. Perdón. Sí. También jubilado. También jubilado. Y aquí mi amigo, casi mi hermano. Lo que pasa es que él es más lindo, tiene más facha. Gracias. Mucho más que yo. Mirá la pinta que vino, No, me está eclipsando ya. Bueno, sí. Cacho Gómez, quien es sonidista de ceremonial. Gracias por venir a cada uno de ustedes. ¿Por qué estamos con el Día del Ceremonial Argentino? ¿A qué se debe? Muchos se preguntan. Nace la patria prácticamente con la Revolución de Mayo, el 25 de mayo. 3 días después, Mariano Moreno, que era uno de los secretarios de aquella primera Junta de Gobierno, instituye como el Día del Ceremonial Argentino el 28 de mayo de ese mismo año, 1810. Si ustedes me permiten, dice que Mariano Moreno dio a conocer el reglamento sobre el ceremonial. A partir de esa fecha siempre se festeja como el Día del Ceremonial Argentino y dice que somos un grupo que trabajamos rodeándonos de sentido estético y buen gusto, creando ámbitos propicios para la comunicación. Tratamos de ser serenos, prudentes y corteses. Debemos llenar todos los días un recipiente con gran cantidad de paciencia y perseverancia. Le agregamos humildad y simpatía y además tolerancia y buen humor. Hoy es nuestro día, vaya para todos nosotros, el mayor de los éxitos en esta tarea que llevamos a cabo diariamente. Esto es, por lo menos es una suerte de oración que tienen ustedes, ¿no? Efectivamente, sí. 53 años, debe tener muchas anécdotas. Muchos, sí. Para contar, hay algunos. Muchos sinsabores, pero por sobre todo deben haber sido años de muchas cosas positivas, ¿no? Efectivamente. Bueno, gracias por invitarnos y vamos a contar algunas anécdotas que, como hice el primer locutor de mi vida, era jovencito. Había tenido 23 años más o menos. Fuimos a inaugurar el puente de Montelindo. Pero permítame, usted empieza en el servicio militar, ¿no? Termina el servicio militar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, termino el servicio militar. Acá en el 29 de Monte. El 29 de Monte, y ahí estando adentro, me hice amigo de un señor que tenía su vivienda enfrente de la casa del gobernador. Entonces hubo un gesto para conmigo. 2 nenas fueron a visitarme ese día 25 de diciembre, llevándome pan dulce. Día de Navidad. Y le agradecí que no podía. Antes no podía agarrar nada, completamente nada. Entonces salgo de Franco y estaba el señor ahí, llego, le saludo, me presento quién soy y empezamos a hablar. Entonces ahí fue que
me hice de amigo de este señor, señor Atencia, Leandro Atencia, conocido por el negro Atencia, y me pregunta mi futuro, le digo que el futuro mío estaría en Buenos Aires, tengo hermanos allá trabajando, y me pregunta si me quedaba aquí, ¿qué tal sería? Sí, yo le digo, con mucho gusto. Y así fue que salí el 12 de enero de baja, le llevo mi libreta y me dice que me presentara el 1 de febrero en ceremonial de Casa de Gobierno. Y así fue. A las 7 de la mañana vengo, me lo presenta a mi compañero de trabajo, que fue el señor Víctor de Jesús Bogado, Juan Redondo y una señorita Ana Cordelio. Entonces ahí me dice que me haga, que me cuidara. Inmediatamente entonces. Que me cuidara, sí, ya fui nombrado. Que me cuidara porque yo soy gente de campo que no conocía nada. Entonces, bueno, pasó así que ellos me entregaron una carpeta de mecanografía que sabía yo de máquinas de escribir. Y los muchachos me enseñaron, era para amar la orden, era que escribiera al tacto. Entonces, el señor Atencia en ese interín era director de ceremonial y era el secretario privado del interventor cuando eso instaló Fernando Chilupo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando 63. 63. Así es. Y bueno, y así pasó y después ya vienen las otras anécdotas. ¿Y aquí a Delgadillo en qué año se incorporó? Yo me incorporé en el año 1980. Y ya fue directamente también a la tarea de... Sí, yo ingresé directamente, no con conocimiento de ceremonial, pero con mucho roce por las actividades anteriores que tenía. Y ¿cuáles eran esas actividades? Perdón. Yo me desenvolvía como empleado en el frigorífico Formosa, que era Sociedad de Economía Mixta. El Banco de la Provincia de Formosa también era Sociedad de Economía Mixta. Teníamos prácticamente directores que en un momento estaban en el banco, en otro momento estaban en el frigorífico, entonces prácticamente conocía el ambiente, cómo se movían los funcionarios y el manejo de la provincia, porque yo estuve en la dirección de administración, o sea, sería la administración de... Claro, entonces era más fácil desenvolverse ahí. Era mucho ya más fácil desenvolverse en ceremonial. En ceremonial, con las actividades que tenía que tener, que era de conocer a las personas, saber relacionarse con cada uno y por sobre todas las cosas tener un poquito de cintura para con el carácter de cada funcionario y cada persona a entrevistar. Yo venía ya prácticamente huyendo de la monotonía, no quería estar siempre con la misma rutina. Y en la parte de administrativa y donde tenía un cargo jerárquico, tenía muchas veces no solamente los problemas del trabajo, sino también cargarse con todo el problema del personal, de 172 personal, es 172 problemas que cotidianamente viene a rebotar en uno y que tenés que darle solución de alguna manera. Y venía prácticamente huyendo de eso y encontré en ceremonial una cosa que todos los días y cada hora es cambiante. Personas distintas, actividades distintas, lugares distintos. Y eso implica una nueva motivación. Niveles de conocimiento, de instrucción de personas totalmente distintas. Podés estar con un analfabeto que tenés que ponerte a la altura para entenderlo y de golpe saltar a un alto funcionario, presidente de la nación, embajadores, hasta Nobel, sea en literatura o en alguna otra actividad. Y bueno, y tenés que tratar de ponerte a la altura y a las circunstancias, y para eso, bueno, hay que estar actualizándose constantemente a través de la lectura. Y bueno, en los últimos tiempos ya fue todo fácil, al tener la televisión, al tener internet, todo
Claro, mucho más fácil. Se hizo Ahí todo terminó porque- el problema de los 172 personal que tenía a cargo. Claro, no, después siguió porque Continúa un poco también. gracias a la suerte que Dios me ha dado en esta vida, de que en lugares en donde estuve, no pasó más de 5 años para que yo llegue a los máximos niveles a que una persona pueda aspirar dentro de una institución. Ujú. Lo fue así en la parte privada y lo fue así en la parte oficial. Debe ser por que siempre tuve buenas personas que me rodearon o fui preparado en muy buenos lugares para desempeñarme en distintas actividades. Era bastante maleable y adaptable a las circunstancias y bueno, siendo empleado de ceremonial, llegué también a formar parte del directorio del frigorífico y en algunas circunstancias, bueno, dentro del directorio ocupaba el cargo de secretario y en algunas circunstancias inclusive hasta la gerencia. Hasta esas facilidades en una determinada época me otorgó la dirección de ceremonial. Y después ya los tiempos cambiaron y también las circunstancias, ya fueron todo más rápido los tiempos y ya no íbamos en un día una sola localidad, sino que ya se tenía que ir en 2 y hasta en 3 localidades a hacer distintas actividades, entonces uno ya no podía sobrecargarle al compañero, ya tenía que echarse de lleno a poner el hombro y trabajar todo. Y bueno, así fue. Bueno, hablamos con 2 jubilados, el señor Maldonado y el señor Domingo Delgadillo. Y ahora nos toca brevemente, antes de ir a una nota que vamos a tener con producción, con Cacho Gómez. ¿Quién no te conoce aquí? Sos una institución, Cacho, en Formosa. ¿Eh? Gracias. Bueno, ¿Cuándo te incorporaste a...? Bueno, yo vine un poco más ceremonial? tarde que ellos. Vine en el 83, o sea, iniciando el 84 sería ya, ¿no? Ujú. En realidad yo ingresé a Casa de Gobierno en la... Con la democracia ya. Sí, en Intendencia de Casa de Gobierno. Ujú. Y vine a ceremonial de gobierno porque un día me crucé con don Luis Aquino, que en ese momento era el director de ceremonial, y me preguntó qué hacía ahí. Y me dice, no, vos tenés que estar con nosotros acá en la parte de sonido. Y en esa época los que manejaban la parte de sonido de Casa de Gobierno eran el señor Pistoia, también Domingo Pistoia, y Manolo Matorakis, que eran 2 técnicos electrónicos que manejaban la parte de técnica del sonido en Casa de Gobierno. Tal es así que inmediatamente pasé a trabajar de ceremonial en la parte de sonido, que en aquella época era otro equipamiento, ¿no? Nos manejábamos con equipos más reducidos, más chicos, porque no hacía falta más. Ahora se manejan los actos con grandes potencias. En esa época teníamos algo que cabía en una camioneta. Ahora suena como un cañón, dice, ¿no? Sí, pero antes poníamos el sonido necesario, que era suficiente, ¿no? Porque con eso que llevábamos en una camioneta nos arreglábamos. Pero tenés tus años ya también, ahí del 83 ahora. Sí, ya son unos años. Sí, unos Así años. que me Pero- puedo jubilar también. No, todavía no. Bueno, producción que nos tiene ahora. Bueno, tenemos una nota con la actual directora de ceremonial del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa, la señora Blanca Tomás. De situaciones. Primero, tener una buena formación como persona, también conocer todos los reglamentos y todas las disposiciones establecidas a través de estos 200 años, porque la función del ceremonial nace con un reglamento que crea Mariano Moreno el 28 de mayo de 1810. Y un grupo de ceremonialistas nos dimos cita en 1993 para rescatar, fundamentar y poder lograr un decreto nacional que reconozca nuestra labor. Es una labor del día a día que no tiene pausa, tampoco tiene prisas y no tiene descansos. Nosotros estamos todas las fiestas cívicas y no cívicas, o sea, los 365 días del año. Hay aspectos que se ven del ceremonial, pero otros que están, digamos, más, no digo ocultos, pero hay trabajos que no se ven, ¿no? Muchos trabajos no se ven. Mucha gente cree que la dirección de ceremonial o una labor protocolar significa solamente esto, la ceremonia que se ve. Pero siempre hay una labor previa, una labor
durante el acto y una labor posterior que tiene que ver con recopilar todo lo que hemos hecho, hacer también una mea culpa, porque a veces hay errores que nosotros solamente los vemos, los que estamos en el gaje del oficio, y eso también contribuye a superarnos día a día en lo que nosotros tratamos de hacer con la mayor dedicación, apostando a que pueda llegar a ser de excelencia. ¿Qué significa ser ceremonial del Ejecutivo provincial? Bueno, es un gran honor ser ceremonial porque es la responsabilidad y la imagen de todos los actos que preside el señor gobernador. En mi caso, yo no tengo más que agradecimientos porque él me honró con esta labor en el Poder Legislativo, y cuando el señor gobernador fue electo por primera vez me convocó a trabajar y hasta ahora seguimos colaborando con el señor gobernador. Quizás es la cara visible, pero hay un gran equipo detrás, ¿no? Solita no podría hacer nada. Tengo un gran equipo, que el señor Gamarra, mi jefe de Relaciones Públicas, el señor Goreta de Protocolo, y otro equipo grande que tiene que ver con Laura Rodas, Nelly Veloso, los dos locutores, Aldo Riveros, José Galarza. Después también tenemos Diego Torres, Diego López, que es el sonidista que está integrado a nuestro equipo, el señor Chaparro, Rolando, Pablo Ríos, y bueno, algunos que también no son tan cara visible, pero que están ahí en la oficina. Bueno, así dijo que ella no es la cara visible, pero ella siempre elegante, la señora Blanca Tomás, ¿eh? Y como dijo en un momento dado, si hay algún error, solamente ellos se percatan de que hay error. Lo saben manejar bien la situación y tiene, por supuesto, un excelente equipo. Cacho, tenemos que aclarar algo. Vos no dependés de ceremonial, ¿no? En este momento no, pero en aquel momento sí. ¿Cuándo ingresaste? Claro, durante muchos años. Después fui a Red Presidencia, a Comunicaciones, y después fui convocado otra vez, pero ahora ya en la parte del salón de actos. O sea, sí hay una relación de dependencia, si se quiere, en cuanto a la actividad. Estás al servicio de Totalmente, totalmente, porque tiene que ver con la realización de un acto, y el sonido es de la parte logística de un acto. Es importante siempre. O sea, no tengo una dependencia administrativa, pero sí hay una relación de dependencia porque interactuamos permanentemente con la gente de ceremonial y protocolo. Claro que es importante, porque un equipo, si no funciona el equipo, el acto es un desastre. Sí. Realmente sí. Suele ocurrir algunas veces, no digo precisamente contigo, ¿no? Pero no. Hablo en otros sitios, generalmente en festivales, algunas veces falla el equipo y echa a perder la fiesta. En realidad de fallas técnicas nadie está exento, o sea, nadie viene invicto en esto. No, por supuesto. Alguna vez, pero por suerte a mí no me ha tocado tener falencias en momentos muy importantes, porque como dijo acá Delgadillo, nosotros llega un momento, estamos frente a un presidente de la nación. Yo del 83 a esta parte le hice sonido a todos, incluido Alfonsín. Entonces es como que hay una gran responsabilidad y es el momento que no se puede fallar. Y yo por suerte no tuve ningún tipo de fallas en esas paradas difíciles o importantes, ¿no? Cuando uno tiene que ser infalible. ¿Qué pasó con algún presidente de la nación? ¿Alguna anécdota que puedas contar? Y no, con el que más estuvo acá en su momento fue Menem, y después con el que más estuve fue con Néstor Kirchner. Que siempre lo recordamos bien por la reparación histórica. Sí, yo hice el sonido del acto de la reparación histórica y en ese momento a lo mejor uno le da la importancia o no dimensiona el valor histórico que tiene ese momento. Pero el otro día miraba el video y estaba con mi hijo más chico, que esa vez se fue... Fue el aniversario de la semana pasada. Claro, sí. Y uno en el tiempo, le debe pasar lo mismo a Maldonado, que es nuestro homenajeado, uno en el tiempo recién dimensiona los momentos más importantes que son parte de la historia de la provincia. Entonces es cuando uno se da cuenta que uno fue parte de ese momento y de esa historia. Yo cuando le hice sonido a Néstor Kirchner en la reparación histórica, hoy día para mí es un motivo de una gran satisfacción. Claro, y aparte por el hecho que se nos fue ya físicamente, ya sabes qué es. De todos modos, si hubiese estado vivo, no es menos importante en el sentido de lo trascendente que fue para Formosa. Claro, ese acto. Ese acto sí. Ese acto desde lo político, desde lo económico. Claro, pero cuando miras a una persona que físicamente ya no está, decir, pucha, se fue, yo le hice sonido a este hombre. Sí. Y entonces ya... Desde lo emocional tiene es irreversible eso. Es así mismo. Bueno, tenemos mucho que mostrar también en fotografías. Creo que producción está teniendo allí, porque estamos hablando previamente con el señor Maldonado.
Ya están las fotografías. Ahí nos van relatando los flashes. Bueno, ahí lo tenemos a Abogado, a Aquino y a Canalis, que ya falleció. Y ahí jugando, me casaron ahí. Ah, te casaron, Me ¿no? No es casaron. que te casaste. Sí, ahí con el padrino fue Sosa Laprida, El gobernador. el gobernador. Eso fue cuando 50 años, dice. me entregaron un reconocimiento del El Sol de Formosa. El Sol de Formosa. Sí. Qué lindo. Esto fue el cumpleaños del doctor Infran, que en el despacho entramos a saludarlo. Eso fue también, creo que un cumpleaños de él también. Ahí estamos con Blanquita, compañera de trabajo, y otro chico. El despacho del despacho del gobernador. Eso sí, eso fue después de en la avenida Napoleón Uriburu, después de un desfile, nos sacamos esa El equipo foto. también. El equipo. Ahí, esto es más Ese era reciente. otro equipo, sí, más reciente. Ahí estamos todos, Sí. estábamos todos, Por la fotografía pareciera ser más reciente. exactamente. Sí. Y bueno, ahí Hay un día de frío, parece, ¿eh? Pues están de sobre todo. así, Ese es el así. equipo actual de ceremonial. De ceremonial. Sí. Exactamente. Ah, ese fue el del 25 de... Es casi lo último, sí. Sí. Hace lo último. Bueno, ahí estamos. El equipo más numeroso. Ahí hay gente de ceremonial de legislatura. No, y también. después ahí estamos De todos. legislatura De también. legislatura también, Estaban sí. los Con razón que es más numeroso. sonidistas, todos estábamos mezclados ahí. Lo que pasa es que Rodeando al en el gobernador. ceremonial generalmente no solamente hacemos lo del Poder Ejecutivo, sino que invitamos tanto al de legislatura, al municipal y también al judicial, A los judiciales. y a relaciones policiales que hacen la Secretaría General, que hace muchas veces de ceremonial de la policía. Ese también es relativamente reciente. ¿eh? Exactamente. Esa fotografía igual. Así es. Eso fue Con Néstor Kirchner. con Néstor lindo. justamente cuando vino para la reparación La Histórica. reparación histórica. Sí, ahí nos sacamos una foto en la residencia. Esto fue en la residencia de gobernadores, Ahí en 25 de mayo. 25 de Sí. mayo. sí. Y ahí que dice... Eso es el, la trayectoria. sí, el sol de... Por los 50 años. Bueno, Así algunas es. fotografías. Pero también hay mucho que recordar, ¿no? Hay mucho. Llegar al oeste hace unos años, ¿cómo era el oeste formoseño? Y la verdad que teníamos... Para ir a cubrir un acto. Y teníamos pavimento acá nomás, y hasta la lomita. Y de ahí todo camino de todo tierra. camino de tierra. Y no teníamos camionetas con aire, todo así. Había que bajar la ventanilla. Ahí a pantallazo. Y comer polvo. Y comer polvo, la verdad que sí. Pero, bueno, lo pasábamos bien. Conocí toda la zona. Pero había que salir Después. con antelación, con mucha Un día antelación. antes. Un día antes. Un día antes, siempre salíamos un día antes. Ujú. Si no, no llegábamos, porque por el camino, a veces nos agarra un camión adelante y no podés pasarlo, y así, muchas cosas. Hay que mantener distancia por el Hay- polvo. Exactamente. Y después la zona de Juárez para el Potrillo, habían tirado unas piedras así de grandes que era un peligro. Tenía que ir despacio porque agarraba uno y te rompe el vehículo. El parabrisas, O sea, sí. cualquier cosa. Sí, sí. Y bueno, Y eso si fue- por ahí terminaba el acto y caía una lluvia, había que quedarse. Exactamente. Y ahí ahí nomás tengo una anécdota ahí en Potrillo. Íbamos a inaugurar un colegio y preparamos, como siempre, en el colegio el equipo de sonido. Llega el gobernador y a los caciques no les gustaba que hagamos ahí el acto. Entonces había 2 plantas de árboles, pero que no tenían ni hojas siquiera, y ellos querían ahí. Entonces me llama el gobernador y me dice, vamos a hacer donde yo hice. Bueno, hicimos ahí, y era como a las 2 de la tarde, cuando estábamos cantando el himno, vino un chaparrón que, bueno, nos dejó embarrados porque estábamos llenos de tierra. Claro. Exactamente. Y bueno, y teníamos que seguir ahí. Esa es una de las tantas que
que nos pasó, y mucho más. Así es. Pero alguna vez le tocó hacer de locutor también, ¿no? Hice de locutor cuando jovencito yo, pero siempre fui tímido. Y teníamos Roja, el locutor de Radio Nacional, era nuestro locutor Martín oficial. Rojas. Martín Rojas, el pelado, le digo yo. Y bueno, y fuimos a inaugurar el puente del Montelindo, que de Pirané está a 40 kilómetros. Entonces había llovido y Rojas fue a la cuneta, cayó, no pudo llegar. Y me llama el gobernador, me dice, y el locutor no llegó, y haga mi hijo, me dice, haga. Ahí tomó coraje. Temblé todo, que sabía yo de locución, pero siempre ceremonial lleva el libreto, uno es locutor y ceremonial tiene que tener la copia del libreto. Así que salí del ruedo y le di nomás, hasta que llegara todo embarrado mi locutor, pero por favor tiene el micrófono. Así fue. ¿Qué anécdota tú me dices? Debutó como locutor ahí, improvisadamente. Así es, así es. Bueno, y acá con Mingo Delgadillo, ¿alguna anécdota? No, antes que nada hay que hacer un poco de historia y de reconocimiento y agradecimiento a esta profesión que nos llevó a todos los que trabajamos en esto a conocer cada rincón, cada paraje del territorio provincial. Y si uno tuviese un equipo para grabar todos esos lugares que pisamos y todas las actividades que se hizo en aquel entonces, necesitaríamos años para pasar todo y para poder comprender lo que era en aquel entonces la provincia y lo que es hoy. Hoy día. Sí, un cambio Maldonado brutal. hizo un salto, pero yo quiero comentarles de que en muchos lugares no llegaban las rutas, entonces teníamos 3 Pilatus, 1 hora antes nos bajaba a nosotros el Pilatus y 1 hora después bajaba el funcionario, el gobernador, el funcionario, en los lugares en donde íbamos a hacer el acto. Y después pasaba otra vez, si había lugar que daba el Pilatus, o si no, pasaba otra vez a levantarnos, si es que no tenía que haber varias actividades. Los aviones de la provincia. Los aviones de la provincia. Pero hay una anécdota que recuerdo perfectamente, todavía no llegaba la ruta a Guadalcázar. Y nos bajó el Pilatus, y bueno, ceremonial recibe, y bueno, no había mucho que caminar, sino que era 100 metros, porque no había vehículo, no había nada, a pie era, y bueno, a 100 metros de la pista estaba previsto el lugar del acto. Entonces lo recibíamos al gobernador, porque no había tampoco funcionarios, nada, sino que le presentábamos al presidente de la comisión de vecinos o algún representante que tenía, y apareció ahí un señor que le preguntamos cuál era su función ahí, y dijo, yo soy el que hizo la pista de aterrizaje. Y la verdad que estaba bastante bien, llamaba la atención. Bueno, llegó el gobernador y se lo presentó primero al presidente de la comisión de la Junta de Vecinos, y él le presentó y le llamó también la atención al gobernador de cómo se hizo la pista sin maquinaria, porque tenía, si bien era del ejército, qué sé yo, en el ejército se tiene mucha forma de andar por el monte, había que destroncar todo. ¿Cómo llegaron a hacer todo eso? Y le dijo que habían hecho como rieles de quebracho, le habían puesto unos clavos y con los caballos arrastraban ida y vuelta hasta para remover la tierra, aplanar todo, y con el peso iba aplastando porque era arenoso. ¿Y cuánto tiempo le llevó? Y en 1 semana hicimos todo. Tan rápido le digo. Sí, señor gobernador, le dice, nosotros acá trabajamos las 24 horas del día y si es necesaria la noche también, le dice. Esa es una anécdota que es bien... El día de más de 24 horas. Sí, el día, 24 horas del día y si es necesario de noche también. También. Trabajaron, le metieron duro y parejo. Eso es una de las anécdotas que
Pero lo que sí quedó un billar la pista. Sí, 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 exactamente. Muy, muy bien. Recién hecho, por supuesto, sin lluvias que podían haber ocasionado algún tipo de erosiones. Había que ingeniarse en otras se ve épocas, que, ¿no? sí, No porque a como mí ahora, me ¿no? llamaba la atención de cómo se manejaban, cómo hacían para tener almacenes, no veía, para tener sus provisiones. Las maestras no tenían textos, solamente escribían los chicos en las pizarras. Yo en ese entonces estaba en la Universidad Nacional del Nordeste y en la biblioteca teníamos la hemeroteca y había veces que venían revistas dobles o triples por ahí y bueno, se guardaba todo y cuando podía, bueno, hacía 1, 2, 3, 4 juegos para que pueda mandarle material de lectura. Porque no tenían libro de texto. ¿Y cómo tenían que ir eso? Y solamente cuando tenía que tener en la Dirección Provincial de Aeronáutica, cuando había alguna emergencia sanitaria y ese pilato que nos llevaba a nosotros era el avión sanitario. Bueno, cuando eso aprovechaban y les tiraban los paquetitos de diarios o de revistas que se hacían. Así que imagínense lo que era en aquel entonces. Todo era un ingenio, ¿no? Sí, porque en el 85 con Floro Bogado y Carranza se inauguró recién la ruta 86 que llegaba a Guadalcázar. Yo le estoy hablando del 80 en la época de Colombo. O sea, 5 años antes de que llegara la ruta a Guadalcázar. Cacho, ¿y vos qué anécdota podés contarnos? Tenés miles de anécdotas vos. Maldonado, bueno, él se adelantó muchísimo, porque yo pienso que cuando él entró, no sé hasta dónde estaría llegando el pavimento. No sé, estaría en Pirané, Maldonado. Sí. En el 63. Creo que no llegaba acá nomás. Bueno. Acá no me adelanté porque él habló de pavimento Sí, no. hasta las lomitas. ¿Sabe En el dónde? 63 ni a Clorinda. No. No, el No, Togüé. ¿A Togüé? ¿Cómo se llama? Acá saliendo acá donde está el cruce, Pirané y Clorinda. ¿Cómo se llama ese lugar? Ahí estaba. Cuando Ahí. yo entré estaba el pavimento en Pero, Ibarreta, fue- en donde estaba un automóvil club, o sea, cerca de la 95. Hasta ahí llegaba el pavimento. Bueno, yo, por ejemplo, en el 80. de estos 35 años puedo decir que había un tramo que era impasable, que era el tramo entre Estanislao del Campo y Pozo del Tigre. Por allá anda uno de Tigre. O sea, Impasable. nosotros, si íbamos de comisión, en una comisión de 2 o 3 días, si llovía, la comisión podía durar 10 días. Chau, Mínimo te una quedaban. semana. Entonces, ¿qué teníamos? Ese tramo impasable ahí de entre Tigre y Campo, que era imposible pasar, Una zona nos pantanosa. dejaba en las lomitas. A veces se hacía base en las lomitas para recorrer toda la zona. Y si era una gira del gobernador, y duraba bastante. Si en el medio de eso llovía, teníamos que prolongar la comisión, entonces teníamos que subsistir, entre comillas, porque teníamos, por ejemplo, amigos en lomitas, voy a recordarlo al gordo Casín, a Newton Casín, que él era fotógrafo, y esa gente nos atendía. Pero Nos tenías que atendían. salir con ropa previendo para quedarte como una semana o 10 días, ¿no? Y a veces no. A veces no. De pronto Maldonado lo podía ver de estar de traje, lo podía ver con una bombacha de una alpargata por ahí andando. Que le prestaban por ahí, ¿no? No, él llevaba. por ahí Pero llevaba. digo que cuando la comisión se hacía más larga, nos teníamos que quedar y teníamos gente que nos atendía, nos daba de comer. De paso siempre había entre nosotros alguien que tocaba la guitarra y cantaba, entonces ya era una cosa... No, y aparte la gente de provincia adentro le da el cariño a la gente que va de capital. Sí, uno en el tiempo, uno se emociona cuando recuerda la simpleza y la humildad y la generosidad de esa gente. Generosidad, sí. Porque teníamos gente que no nos dejaban gastar un peso, nos atendían, nos daban lo mejor que tenían. Y eso realmente son cosas que tienen que ver con la vivencia, la parte desconocida del ceremonial. Las peripecias que pasan cuando por alguna cuestión tenían que quedarse y quedarse más días de lo previsto. ¿Y alguna vez que te agarró bronca, pero mucha bronca por algo de tu equipo que puedas contar? Bueno, una vez veníamos viajando con Maldonado casualmente y nos encontrábamos con lugares que tenían colchones de arena
que era casi polvo, Talcal. y debajo pozos. O sea, se veía lisa la ruta, pero la camioneta venía 80, 90 y agarraba un pozo de eso y yo venía durmiendo en la parte de atrás con unos amplificadores de almohada y cuando la camioneta cayó en ese pozo y siguió, el amplificador voló hacia el techo y me cayó encima. Él recuerda eso. Y después pasamos cosas, nos hemos quedado con problemas mecánicos. Eso que decía de la lluvia es un detalle, pero después está quedarse con problemas mecánicos. A veces nos quedábamos sin combustible y nos auxiliábamos entre todos, entre varios vehículos. Cargábamos el combustible en otra camioneta para que vaya a traer combustible. Y eso implicaba que nos quedábamos a la madrugada en la ruta a dormir. Hemos visto hasta fantasmas vimos con Maldonado. Hasta eso. Sí, Mala visión. Salía. Yo no hacía caso, pero decía Maldonado, eso es pora. Ahí viene, fíjate, se perdía la luz. Sí. No, lo que dice Cacho que teníamos que hacer muchas veces de vernos de traje de golpe en alpargatas es cierto, porque si teníamos que barrer o si teníamos que repasar el lugar y lo hacíamos, sí, porque no había. Sí, hay que hacer. Y una anécdota viene ahí, ni bien ingresado, salimos a una gira y bueno, a mí me llevaron rápido, me adapté o no sé, confiaban en mí y hacíamos una gira en la zona oeste y hacían cabecera en Ingeniero Juárez porque no se podía llegar, como le decía, en todos los lugares y entonces daban como una especie de audiencia para los pobladores de las localidades vecinas. Juárez tenían que bajar gente de Pozo de Maza, de hacia Bolsa de Palomo, del otro lado del Yacaré, todo tenía que venir a Juárez. Y a mí me tocó una oportunidad ser secretario de Hernández Botaño. Y bueno, era mucha la función, el área que cubría, porque en aquel entonces era ministro de Gobierno, Educación, Justicia, Trabajo, que sé yo, como 3 cosas juntas tenían. Y eran muchos los que venían. Y aparecían los que pedían audiencia. Y ¿cómo se llama usted? Y te decían Mariano Moreno, Bartolomé Mitre. Y bueno, resulta ser... Todos eran próceres, eran aborígenes. Sí. Y estaba Bogado, que era el jefe nuestro en la comisión, y le digo, mira, esto no le hagas caso, me dice, eso te manda el pelado Gil, me dice. Porque como no había intendente, de acá mandaban, y Gil era uno que estaba en la legislatura, y bueno, estaba cubriendo el cargo equivalente a intendente en Ingeniero Juárez. Tal es así que inclusive parábamos en la casa de Gil. Y me dice, no, eso te está mandando Gil, no le des pelota. Bueno, yo empecé a tratar de preguntar entonces sobre qué asunto es. Y vino un señor humildemente, apenas hablaba, se presenta y yo necesito hablar con el ministro de Gobierno. Y su nombre, y le tomé todos los nombres. ¿Y sobre qué tema es? El problema de la vaca perdida, me dice. Otra vez me manda Gil. Bueno, señor, espere por ahí, por favor. Cuando pueda yo le voy a anunciar. Y lo dejé ahí. Y se fue y se quedó parado por una columna que estaba frente a la municipalidad. Y atendió todo lo que tenía que atender el ministro y sale y me dice, no vino nadie de vaca perdida, me dice. Un paraje. El paraje. Claro, vaca perdida. Sí, señor, como lo veía el señor parado, me voy corriendo. Señor, lo llama el ministro. Yo pensé que era un problema de que se le perdió una vaca. Estaba pensando que era Gil. Pensé que era la localidad. Bueno, como ustedes pueden ver, esta profesión tiene, por sobre todo, muchas satisfacciones. Menos sinsabores, pero muchas satisfacciones. Tenemos aquí a 2 hombres jubilados ya con muchos años encima en esta profesión, como el señor Maldonado y el señor Delgadillo. Gracias por haber venido. Y Cacho, mi amigo, que ya está queriendo jubilarse ya, pero vos tenés para rato todavía. Cacho tiene para rato, tiene cuerda. Bueno, gracias por venir, por contar estas anécdotas que muchas veces detrás de bambalinas no se sabe, o sea, la gente no sabe qué pasa y lo disimulan muy bien. Pero también son muy importantes porque son
la cara, por ejemplo, cuando tienen que ir a presentar al gobernador, es lo que le da la previa y también el cierre, ¿no es cierto?, que puede hacer que esa fiesta, ese encuentro tenga su sabor, ¿no es cierto? Y si no, también lo pueden hacer que sea una presentación chata. Daniel, si me permitís, me Bien breve nomás, me gustaría nombrar a los directores. Sí. En primer lugar, a don Luis Aquino. Después de don Luis Aquino estuvo Jimmy Loza, estuvo Jorge Antonio Acuña, estuvo Cristian Corbalán y posteriormente Blanca Tomás. Mabel Hardy. En el medio estuvieron como en su momento estuvo Mabel Hardy y Miguel Irala a cargo interinamente. Bueno, perfecto. Gracias por recordarlos a todos. Gracias por venir y compartir con nosotros. Sí, saludo para Pasión por Formosa. Tomás, estará bien. Seguramente. Ella siempre anda elegante y con todos los detalles. Un saludo a todos los compañeros de ceremonial. Bueno, hacemos una brevísima pausa y ya retornamos con más Pasión por Formosa. Pasión por Formosa, llamada la hermosa, hace muchos años